Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva edición del Club de Lectura de Red Compleja. En esta oportunidad estamos leyendo un libro que se llama Skin in the Game, Jugarse la piel, del autor Nassim Taleb. Y es un libro en el cual se hace una extensión de las ideas que se hablaron en Antifrágil. En particular, lo que es la transferencia de las pérdidas a la hora de tener pues sistemas, estrategias, ventas, comportamientos, relaciones, todo. Porque si recordamos, la clave de la antifragilidad es que tú limitas las pérdidas y de cierta forma le quitas el límite a las ganancias, de forma tal de que cuando pierdes, sabes, controlas cuánto estás perdiendo, pero dejas abierto el espacio para que cuando ganes, eso se vaya hacia donde tenga que ir. Ahora, ¿cómo limitas las pérdidas? Es la clave, porque yo puedo limitar las pérdidas a través de mi portafolio, mi estrategia, lo que yo decido invertir, a lo que yo decido exponerme, y no es nada más la bolsa de valores, pero cualquier tipo de estrategia, sea para tratar equipos, sea para tomar decisiones en general en ambientes de incertidumbre. Pero existe una falla no una falla, pero un comportamiento que Nassim califica de poco ético, y es el momento en el cual las pérdidas yo las limito por medio de transferirlas al resto de la población. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando tú tienes, por ejemplo, los banqueros que fueron rescatados en el año 2008, el dinero que se utiliza para rescatarlos, pues viene de la población común. Ellos en ese momento, las decisiones que tomaron que llevaron a la quiebra de ese pocotón de bancos, pues lo termina pagando la gran mayoría de la población y no los actores que realmente llevaron ese tipo de cosas a cabo. Entonces aquí hablamos de ese concepto que se llama skin in the game, jugarse la piel. Y jugarse la piel significa cuán alineadas están mis acciones de las consecuencias que tienen mis acciones. Y esto está íntimamente relacionado al concepto de sobrevivencia. El concepto de sobrevivencia es un concepto que en general sistemas complejos está por allá arriba, pero nadie entiende, o por ejemplo, yo considero que no se le da la importancia que tiene ese tema para entender el comportamiento de un sistema complejo. Porque un sistema complejo va más allá, sabemos de que, bueno, las reglas locales generan patrones a grandes escalas, como pueden ser las manadas de animales, como pueden ser las mismas personas organizándose, etcétera. Pero más allá de que reglas simples generen unas estructuras y unos patrones a grandes escalas, la pregunta es qué es lo que está, digamos, afinando los comportamientos en ambas escalas. Y cuando se trata de sistemas naturales, cuando se trata de sistemas que están vivos, por lo general es la sobrevivencia, la necesidad de sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de tener la piel en el juego, ¿qué te estás jugando tú con tus decisiones? ¿Y qué consecuencias van a tener ello para la sobrevivencia, no de tu persona únicamente, pero de tu familia, de tu negocio, de tu estrategia y la prosperidad en general de los sistemas sociales a los cuales perteneces? La modernidad, el tamaño de la población, el tamaño de los países, ¿verdad? El tamaño de las empresas, pues han generado este tipo de organizaciones sociales que son muy grandes, donde las cosas se hacen un poco opacas. ¿Quién es dueño de qué? Aquí nadie es dueño de nada. Entonces, si nadie es dueño de nada, si nadie responde por nada, la gente hace lo que quiere y las fallas se van acumulando, se van acumulando y se van acumulando en el fondo, y como nadie es realmente responsable, eso lo que pasa es que se acumulan hasta que un punto que todo, caplan, cae. Entonces, en este libro vamos a hablar de por qué suceden estas cosas, en qué momento o en qué contextos ocurre esa transferencia de riesgos desde el actor que está tomando las decisiones hacia quienes realmente los están pagando, y luego qué tipo de acciones tomar, cómo yo puedo tomar mis decisiones de forma tal de que yo mantenga mi piel en el juego
de que yo pueda, de que realmente el juego me represente mis intereses, sea transparente, porque si vivimos en una sociedad así, pues evitamos que ocurra este tipo de transferencia de fragilidades, que al final lo que ocurre es que la factura la pagamos todos. Y esa es la verdad en la que nos encontramos en muchísimos contextos del mundo actual. Tengo por aquí unos puntitos que me gustaría comentar antes de pasarles el micrófono. El primero es el contexto. ¿Qué pasa cuando removemos el contexto? Yo puedo tener una manera de relacionarme con los demás y de tomar decisiones, pero en el momento que yo elimino el contexto de la práctica, ¿verdad? En el momento que yo hago el estudio de una forma descontextualizada, sin entender todas las variables que están influyendo para los patrones que yo estoy observando, pues puedo tener unas conclusiones que son totalmente erróneas y que realmente no describen el verdadero comportamiento del sistema, ni mucho menos lo que se debería hacer para que aquello funcione. Es lo que hablamos de la práctica y la teoría. La teoría, como decían en Antifrágil, debe salir de la práctica y no la práctica de la teoría. Y el motivo está en la complejidad. Cuando tú tienes un sistema complejo, un sistema que las redes de causalidades, de que esto causa aquello, que causa esto, que causa lo otro, es tan densa y imposible de tratar, hacer una teoría de una manera en un laboratorio, estudiando unos datos, sin realmente interactuar con el sistema y ver cómo el sistema responde a cada una de mis acciones, pues va a generar una teoría que realmente es frágil. Y al momento de enfrentarla a la realidad, se encuentra con 50.000 variables y contextos diferentes en los cuales la teoría simplemente fracasa porque, como dice el Requisite Variety de Cybernetics, no tiene los mecanismos necesarios para responder. Y la única manera que tú puedas generar esos mecanismos necesarios es a través de la evolución, es a través del ensayo y el error. Por eso es que la práctica es tan importante, porque yo llevo practicando, yo llevo interactuando con el sistema una y otra vez, probando cositas aquí, dándome cuenta que esto funcionó, que esto no funcionó, y a partir de ahí generando toda una serie de heurísticas y de reglas de comportamiento sobre las cuales puedo operar porque he operado y sé que así es que funciona el sistema sin necesariamente entender todos los mecanismos que, que van por detrás. Y cuando esto no se considera, ¿verdad? Y se toman intervenciones como cosas drásticas, como menciona el autor, a la hora de intervenir en países, por ejemplo, de derrocar gobiernos y de pensar de una manera, digamos, estática, de que yo puedo simplemente remover una pieza y poner otra y que ello se va a adaptar, porque eso no tiene un comportamiento propio, no tiene una cultura, no tiene nada, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que eso es información que es muy relevante, pero yo la estoy obviando de una manera muy lineal y reduccionista, pensando que así es que puedo cambiar el sistema, y lo que hago es abrir la caja de Pandora, generar nuevos contextos, abrir la posibilidad de interdependencias que antes no se estaban dando y en general generar un desastre que luego es imposible de revertir, ¿verdad? Y que simplemente empieza porque la gente que lo está tomando no realmente no le importa. Así de fuerte y es la verdad. No le importa porque su salario lo cobran, porque su seguridad, su sobrevivencia está asegurada y no se están jugando nada con ese tipo de decisiones porque tienen un aparataje gigantesco que los protege. Me encanta cuando el autor dice que los hombres, los señores de la guerra, antiguamente los reyes eran también guerreros, y esa es la verdad, ¿no? O sea, ellos se lanzaban a la guerra, no es que se lanzaban, es que eran los que ganaban la guerra. Entonces, cuando hablan de que en Venezuela sí se, cuando digo que el caballo es negro es porque tengo los pelos en la mano, me explico, y no porque así me lo dijeron o así lo aprendí de una persona o de un estudio que realmente no está en el mismo juego. Porque es algo que comentábamos en el club de lectura pasado, todos tienen la piel en el juego, simplemente no es el mismo juego. El político no se está jugando el juego del ciudadano. El político se está jugando es su reelección en su red de políticos. Entonces, hay que entender esto
porque es lo que vamos en el segundo capítulo, que es la parte de la agencia, que es lo que realmente está motivando a la persona. Y cómo a medida que creamos opacidad, cuando se pierde la transparencia, cuando se generan estas grandes, digamos, organizaciones en las cuales empieza a haber cosas muy abstractas y que no se entiende claramente, pues se da más lugar para este tipo de comportamientos, porque si la cuestión se mantiene más chiquita, ¿verdad? No hay espacio, no hay espacio para este tipo de mentiras porque es más transparente, la verdad está en tu cara. Esto lo menciona mucho Taleb cuando habla del localismo y de las formas de gobernar desde lo más local a lo más grande. Un alcalde, ¿verdad? Está encargado de la luz, de las calles, de los servicios, del día a día. Un alcalde se pone a hablar con unas palabrerías muy amplias de la democracia en la ciudad, del no sé qué tal en la ciudad, y simplemente no tiene cabida, no resuena, porque es un concepto que puede llegar a ser un término muy abstracto para unos problemas que son muy concretos. Ahora, cuando tú te vas a países como Estados Unidos y en la Casa Blanca, países como los que tenemos en el mundo moderno, son tan grandes que entonces este tipo de discursos más abstractos juegan más con la emocionalidad y da discurso para separar lo que es el verdadero comportamiento, los verdaderos intereses y la agencia de la persona con aquello que está vendiendo. Para ir terminando mi intervención, el autor habla de ética y escala y es parte de lo que estamos hablando. La ética, bueno, ¿sabes? No me gusta, a mí, yo hago como me gusta que me traten, o mejor aún la vía negativa, yo no hago lo que no me gusta que me hagan a mí. Eso es una regla que tú puedes aplicar, pero tienes que contextualizar. ¿Por qué? Porque a medida que el sistema se hace muy grande, como digo, la cantidad de interdependencias y la heterogeneidad de la población, pues hace que muchos actores se beneficien de una manera no, digamos, en el beneficio de todos, eh, perjudicial para muchos, pero que se pueden valer de este trato de todos bajo la misma talla, todos bajo el mismo tamaño, cuando en verdad la heterogeneidad importa en ese contexto. Y como él dice, en la escala hablando de Estados Unidos, en la escala federal, que es el país completo, prefiere las políticas más neoliberales, en lo cual el Estado interviene el mínimo. En una escala de Estado, que sería como un país para, digamos, Provincia. las cosas que no son tan grandes, se comportaría como un republicano, en el cual pues las libertades económicas y ciertas políticas se respetan más. En la escala local se comportaría como un demócrata, donde los servicios públicos pues sean financiados por la ciudad, la municipalidad y se evite tener ese presupuesto tan grande como sería la salud nacional de un país tan grande como Estados Unidos. Y en la escala familiar, comunismo, o sea, socialismo en la escala familiar y en la escala chiquita, aquí todos de todos, porque uno va a tener más beneficios que otro. Entonces, no se trata de que en la escala grande, oh, es que le vamos a favorecer a unos que a otros. No, es más por la parte negativa. En la escala muy grande, si nosotros nos ponemos a tener muchas restricciones para asegurar una cantidad de cosas, lo que hacemos es limitar el rango de acción que puedan tener las empresas y al final le pasa como le pasa a las empresas europeas, que les resulta carísimo operar por la cantidad de regulaciones que hay. Luego pone la contraparte y dice, tú haz lo tuyo y si fallas, hay un sistema legal que te van a poder demandar y van a poder, y tú vas a tener que responder. Y en ese sentido se introduce un poco más de skin in the game, se introduce un poco más de jugarse la piel. ¿Por qué? Porque yo no me puedo simplemente esconder detrás de la regulación para hacer lo que me da la gana, que es el problema de la regulación opaca. Ahora, tampoco se trata de no tener regulación. Como siempre, se trata de entender el contexto, la heterogeneidad del sistema, en qué contextos es buena la regulación, en qué contextos es mejor un sistema legal y en qué contexto hay que dar más libertad y hay que dar menos libertad de movimiento a los distintos actores. Finalmente, lo que se busca siempre, y haciendo el paralelo a algo entendible, es que la sociedad sea como un tejido. Un tejido son múltiples células. Si una célula falla, el tejido no falla.
más bien el tejido, dependiendo, bueno, ¿saben? Estoy hablando en términos muy abstractos, pero puede absorber esa información de las pequeñas células que han fallado y de una manera, y así el sistema crece. Unidades que son frágiles, pero cuyo fracaso favorece al todo, porque se puede aprender y así el sistema sale adelante. Entonces se trata de distribuir el riesgo en muchos pedacitos de forma tal de que se permita el fallo y que ese fallo aumente las capacidades del sistema a través de la evolución y no que se genere la mega institución que falla constantemente y que tenemos que mantener viva porque si la quitamos, ¿sabes? Se genera el mega caos. Entonces es una calle sin salida, es una asimetría, de nuevo, que es parte de lo que vamos a hablar durante el libro, y en general se trata de evitar esas asimetrías que son las que hacen que nos metamos en camisas de fuerza, limitemos a la sociedad y en pocas palabras que se haga más frágil y que no funcione de la forma que podría funcionar. Y para terminar, es que realmente el problema de la sociedad es que no sabe o no tenemos aquí cómo se ve y cómo funciona una sociedad funcional, porque hemos vivido hasta ahora en sociedades altamente disfuncionales. Entonces nuestro patrón de referencia de qué está mejor o qué está peor, en verdad está muy limitado a lo poco que hemos podido observar. Y bueno, parte de este esfuerzo que estamos haciendo en Red Compleja es traer este tipo de conocimiento al público general, especialmente América Latina y el público hispano, porque nuestros países y nuestras sociedades están altamente necesitadas de elevar el pensamiento a este tipo de no linealidades, de cosas que no son obvias, pero que de igual forma van a estar presentes porque son la realidad. Entonces, muchas gracias a todos los que se han conectado. Em, yo disfruto mucho este espacio. Estábamos hablando antes de darle a la cámara que nos echábamos de menos y bueno, me encanta ver muchas caras nuevas y con muchas ganas de escucharles a todos. Muchas gracias y les paso el micrófono. Cuando queráis. Bueno, a mí la parte que me llamó la atención fue cuando habla de la guerra, de que los dirigentes antiguos tenían skin in the game en las guerras. Me acordé en el caso actual de la guerra de Ucrania, hubo ciertos reportajes de que los líderes de Occidente creyeron que iban a ganar la guerra mediante la financialización y que simplemente cortando a Rusia de las instituciones financieras, Rusia se iba a caer y ya iban a ganar la guerra. Entonces me parece como algo que yo nunca había escuchado, una nueva escala de esta separación entre los dirigentes y las personas que están perdiendo la vida en el campo de guerra que no había visto antes, porque en un mundo con tanta financialización y con tanta globalización y con tantas estas cosas, creyeron que no solamente mandando a otras personas a pelear, sino que simplemente escribiendo unas cosas en la computadora del banco iban a poder ganar una guerra y pues así están las cosas con la cantidad de gente muerta en Ucrania. Sí, Alex, un gusto verte, ¿eh? Tenía tiempo que no hablaba con vos. Bueno, y para hacer un pequeño inciso ahí, la verdad es que la guerra había que evitarla a toda costa, porque una vez que ya empieza, ¿me entiendes? Ya cambia el espacio de probabilidades, ya tienes una probabilidad de ruina, digamos, que había que evitar a toda costa. Y luego, una vez que está, pues claramente ya no es tan fácil como simplemente apagar aquí, porque tú apagas aquí y mañana tienes 10.000 enemigos que tienes, sabes, escondidos financiando a la otra parte, ¿no? Eric. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, algo que veo que el libro de alguna forma asume es que, bueno, hasta este punto, es que de alguna forma los gobiernos siempre, a pesar de que obren de forma dispar en cuanto a las consecuencias, como que no se ha considerado hasta ahora el fenómeno de la corrupción.
el cual yo creo que acentúa mucho más esta disparidad y esta simetría. Y, por ejemplo, yo creo que en una democracia sana siempre va a existir el riesgo de meter, o siempre va a existir la posibilidad de meter al político a la cárcel, ¿no? Al que obra mal. Pero creo que en muchos países latinoamericanos esa posibilidad está fuera de las manos, ¿no? O sea, dada la corrupción, siempre tienes gobiernos locales o tienes servidores públicos obrando de la forma que quieren, repartiendo el riesgo de forma muy sinvergüenza a los ciudadanos y ellos realmente no se ven afectados de ninguna forma. Y ni siquiera se contempla la posibilidad de que se aplique la ley de alguna forma o de que la responsabilidad llegue a estas personas, porque la corrupción los deja completamente impunes. Entonces yo creo que también este tipo de fenómeno se puede ver en las empresas, por ejemplo, cuando tienes ciertas amistades y sabes que independientemente de lo que hagas, estás cubierto por el que está arriba, ¿no? Entonces creo que esto de alguna forma vuelve al sistema mucho más frágil y al mismo tiempo vuelve más dispar esta distribución de riesgos. Bueno, perfecto, sí, tal cual. Eric, gracias por la observación. Y tú sabes que yo siempre digo que en lugar de controlar al político, controla el presupuesto al cual accede al político. ¿Sabes? O sea, controla, no le des dinero. O sea, el político va a robar, tío. O sea, por algo se metió a político. Si no se hubiese puesto a empresario, más aún en países como los nuestros, reduce el dinero que tienen acceso. Es sencillo, bueno, si te roba el 10%, pero que no sea el 10% del presupuesto nacional, ¿no? Aparte que cuando tienes, es lo que hablamos de la localidad, o sea, una corrupción en la ciudad es mucho más visible quién es y los efectos que tuvo, además que está en la misma ciudad, sabemos dónde vive, en dónde está, mientras que una corrupción, por ejemplo, en Brasil, ¿dónde queda Brasilia? ¿Tú has visto la distancia que hay desde Brasilia hasta Amapá o hasta Acre? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Unos estados que están perdidos o sea, lejísimos, pues, del centro del poder. Y es lo mismo, mientras más lejano está el centro del poder, más inalcanzable está y da más lugar a este tipo de comportamiento. Luego en América Latina ocurre algo peor aún, o por lo menos en Venezuela, que la lucha a la corrupción se vuelve en verdad una lucha política y se utiliza ese mecanismo únicamente para quitarte adversarios. Entonces se hace una cuestión incluso más sucia todavía. ¿Sí? Reginaldo. Hola, yo quería agregar un poco a lo que dice Alex. Me recuerda mucho al documental de Fahrenheit 9/11 que va el Michael Moore con los congresistas que tienen hijos de la edad para estar en el ejército. Le dicen, oye, pues ¿por qué no vas y inscribes a tu hijo al ejército para la guerra de Afganistán o la guerra de Irak? Y pues todos se hacían locos, o se iban de paso, lo ignoraban y totalmente. Y eso es algo que la tradición nos ha enseñado fuertemente y lo menciona el autor, que cuando tú eras un caballero, un conde, un rey, e iniciabas una guerra, tú te ibas y te tenías que formar al fondo, a la primera línea a dirigir la carga, ¿no? Y eso es algo que nosotros no estamos muy acostumbrados a ver. Y también quería agregar sobre lo que tú dices. Ahorita hay un caso muy puntual en Argentina que acaban de votar, creo que los diputados o los senadores, para aumentar el presupuesto del gasto después de que Milei había hecho un recorte como de 15 puntos porcentuales de déficit que traían y ahora lo quieren volver a poner por a través de ley, ¿no? Entonces, ahí el sistema de incentivos está muy fuerte y la corporación política generalmente va a tratar de tener a sus manos la mayor discreción en cuestión de la utilización del gasto público, ¿no? Mira, Reginaldo, gracias por tu aporte. Te digo algo construyendo sobre el tema de la guerra. Hay una serie que a mí me gustó mucho, ahorita no recuerdo el nombre, pero es de The Last Kingdom, El Último Reino, está en Netflix, que es cómo se formó el Reino de Inglaterra. Y en esa serie tú te das cuenta que en la época medieval,
realmente los reyes en los países eran muy pequeños, o sea, tú realmente tumbar a un rey era juntar a 20 personas, meterte en el castillo y matarlo. Entonces, yo realmente creo que si la persona que estaba interesada en tomar el poder no estaba en el grupo, se lo quitaban, se montaba otro y le decía, ven y sácame, pues, ¿me entiendes? O sea, era un nivel de local, era tan local la lucha del poder, me explico, que o tú estabas presente o no estabas presente, así de fácil. A diferencia de hoy en día, pues que son, ¿sabes? Unos aparatajes pues demasiado grandes y realmente ni se sabe para quién se está peleando, realmente ni se sabe para quién realmente estas guerras están ocurriendo. Porque los actores que vemos nunca son, ¿sabes? Todo esto vivimos son mini guerras frías que están ocurriendo entre unos factores de poder que no tenemos ni idea quiénes son. Es donde entran en la cuestión de los proxy wars, ¿no? De que realmente las personas que están enfrentadas no se enfrentan en su territorio, sino que agarran conflictos eh, satélites para enfrentarse unos con otros, ¿no? Y ahorita pues yo siento que en el mundo actual de la polaridad es más difícil precisar quiénes son los responsables de las problemáticas que realmente se están viendo, ¿no? Ah, pues si echas para atrás no hay mucho. Tú te vas para atrás, mucho multipolar, pero te vas para atrás y en verdad continuamos en dos grandes polos al final, en Oriente y Occidente. Vamos a continuar por aquí. Alan. Hola, Alan, mucho gusto. Soy Alan. Bueno, soy nuevo aquí, entonces nomás decir mucho bienvenido. gusto. Y bueno, yo estoy más en la área de computación, entonces, bueno, aunque de vez en cuando veo lo de la política, luego a veces no se me da, pero bueno, quería, por ejemplo, decir que, por ejemplo, nosotros como programadores algunas veces no vemos esta parte, a veces ignoramos toda la parte práctica y nos vamos directamente a la parte teórica y como luego creo dicen que break everything, entonces de que generan un programa y ya después de que lo rompan, ya después de que causen todo el caos del mundo, ya después ya lo empiezan a arreglar, pero pues no tienen tanta agencia como tal. Luego, bueno, perdón, luego me revuelvo las ideas, pero a lo que quería llegar era de que en un momento, pues, de la parte que decían de los políticos, luego me, me acordé de que unos estudiantes y unos profesores estaban generando inteligencia artificial para reemplazar a un político. Y se me hizo muy curioso porque pues ya en un momento pues sí decía de que no, sí es buena idea, pero ya después de regresar como ya la realidad es como, pero no tiene agencia, no tiene, no tiene la responsabilidad como todos los individuos aquí en la Tierra poblando, entonces muy probablemente va a arruinar todo, bueno, no arruinar todo, pero no va a funcionar de manera adecuada. Y también, bueno, entonces luego era como que sí, bueno, este tipo de pláticas creo que sí son muy importantes en muchos lados, pero también creo que es importante para la parte de Silicon Valley y toda esa parte, porque también justamente hace un año, creo, tengo entendido, también ocurrió algo similar con los bancos de Silicon Valley que, mm, que reducieron lo de la gente, bueno, reducieron ciertas reglas que prevenían que no prestaran tanto, bueno, que invirtieran tanto dinero y causaron un caos total en esta parte de las inversiones. Y bueno, yéndome un poquito más a la parte industrial, bueno, como luego también he estado en la parte industrial, también he visto de que algunos están intentando hacer programas para reclutar personas. Mm, Y
se me hace muy complejo. Bueno, de lo que he visto de que muchas personas se están intentando hacer es muy simple, hacer nada más ciertas variables, por ejemplo, inteligencia emocional o algo así. Y al final luego me causa la duda de que, pues, qué es lo que tendría en efecto este tipo de programas para el reclutamiento. Pero al mismo tiempo digo, es que el hecho de que hemos distribuido tantas tareas, por ejemplo, recursos humanos a recursos humanos luego no, no tienen esa responsabilidad luego de seguir las instrucciones bueno, de ver el bien por la empresa. Entonces luego no tienen como el esfuerzo de hacer, sino nada más quieren que no los despidan. Entonces algunos directivos andan con la idea de, no, pues hay que depender más en las máquinas porque las máquinas nos hacen más el favor, pero al mismo tiempo es como, pero al final las máquinas tampoco sienten esa responsabilidad. Entonces como que, sí, al final lo que quiero decir es que sí es muy interesante esta conversación de esta parte de la responsabilidad y de tratar de intentar, bueno, había visto una frase, creo, en el libro de Linked, se Ujú. llama, creo, De verdad, de sí. Barabasi, que decía de que hemos intentado despedazar todos los conceptos y ahora ya no podemos reunirlos de nuevo. Y creo que eso está pasando y a veces nada más intentamos resolverlo de una manera y al final pues como no estamos viendo el bosque completo, empieza a arruinar las cosas, ¿sí? Porque al final no llegamos al resultado. Sí, Alan, muchas gracias por varios puntos que tocaste y puntos importantísimos. Tú sabes que Elon Musk decía que al final vamos a estar gobernados por un robot dictador que va a ser un autoritario que no va ni a escuchar a nadie, simplemente te va a mandar para el paredón y ya está. Yo vengo de trabajar en el área o sea, con gente del área industrial y para la gente del área industrial, o sea, trabajar con humanos es lo peor que hay. Ya de una vez, si pueden reemplazarlos con robots, que los reemplacen. El problema de ellos, y es lo que hablaba al principio, es el modelo de referencia sobre el cual están haciendo ese tipo de observaciones. Porque si tú estás comparando empresas donde los empleados no tienen agencia, donde los empleados no están motivados, donde los empleados no son parte de, digamos, ese esfuerzo colectivo que se está haciendo, sino que simplemente están dándole a tres botones, viendo qué hora es, yéndome a mi casa y buscando no meterme en problemas, utilizando toda esa fuerza cerebral simplemente para evitar la exposición al máximo. Entonces, bueno, tenés una empresa que funciona como funciona y en ese contexto pues entonces, ¿sabes? Hasta obviamente le parece mejor reemplazarlo todos con máquinas. Pero ¿qué tipo de sociedad vamos a nosotros crear si todo se hace a través de máquinas? Vamos a hacer todo homeless, tío. ¿Me entiendes? Entonces, realmente yo creo que se trata de darle la vuelta no nada más a la percepción, sino además al entendimiento de qué es lo que realmente funciona mejor. ¿Me entiendes? Pero para eso hay que entender y abrazar la complejidad social, porque un grupo de personas son capaces de hacer cosas extraordinarias siempre que se les ponga en el contexto y en el ambiente y con los incentivos y con las responsabilidades y una serie de variables que son fundamentales para las necesidades humanas. Mientras eso no esté presente, la persona se va a reducir al mínimo. Y mientras las personas se reduzcan al mínimo, vamos a estar trabajando de una manera subóptima porque ni siquiera sabemos dónde está el punto óptimo realmente, no sabemos dónde está el punto más efectivo para una empresa, porque las estamos manejando a media máquina. La productividad en Estados Unidos es de entre el 30 y el 50%. O sea, las empresas funcionan de verdad a media máquina y no saben que funcionan a media máquina porque se comparan con otras empresas que también funcionan a media máquina.
Entonces, estamos en un en un punto muy interesante porque al mismo tiempo que la automatización está cogiendo ese vuelo, esto también está cogiendo vuelo. Se están ya generando muchas soluciones que incluyen esta componente humana y aprender a diferenciar qué puede ser automatizado, dónde la inteligencia artificial ayuda y complementa y ayuda al empleado y al humano, que al final es el que puede producir, digamos, ese milagro dentro de una empresa, que son los equipos. Em, pero estamos ahí, es una misión, es una misión. Excelente, excelentes puntos. Vamos a seguir pasando la palabra para aprovechar el tiempo. Juan, me parece que tenías la mano levantada antes y luego se te fue el vídeo. ¿Se fue? No se te escucha. Tenía la mano levantada, después la bajé intencionalmente y después la volví a levantar. Así que si quiere pasar Fernando, Diana, antes, ningún problema. Fernando, levántalo otra vez para que no se te pierda. Ajá. Bueno, buenas tardes. Yo soy Buenas. Fernando, yo soy venezolano, pero ahorita estoy viviendo en Colombia y estoy iniciándome ahorita en los estudios talebianos. Nunca, no conocían a este autor, pues, pero empecé a seguirlo por Twitter, de verdad que él es muy bueno en Twitter, es entretenido, Mm, Taleb. Y bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es eso de la escala. En mi vida profesional yo he estado trabajando en organizaciones pequeñas y como en multinacionales. Y uno se da cuenta de eso, pues cuando uno trabaja como en un startup, una cosa pequeña, una empresa familiar, el grado de vinculación y la responsabilidad que tiene se siente inmediatamente. En cambio, cuando estás en una organización grande, al principio sobre todo te sientes así como a la deriva, no sabes qué estás haciendo. Sientes como una pequeña parte, un rodamiento en una máquina inmensa y no sabes para qué sirve. Y lo que me he dado cuenta es que cuando uno tiene éxito en esas empresas, es cuando te das cuenta cuando logras como acoplarte al grupito dentro de ese monstruo que va a ser tu equipo de trabajo. Pero eso es quizá lo más difícil, pues es como que, y es un problema de organizaciones, es eso, pues como tratar de mantener como esa tensión entre generalidad y localidad. Y sí, pues es lo más difícil y también eso se aplica como en la política. Yo por lo menos he vivido aparte de Venezuela, ahorita estoy en Colombia y he vivido también en República Dominicana. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo siento que aquí en Colombia que cambia con respecto a Venezuela es la descentralización. Yo siento que Colombia es un país mucho más, sin ser el más descentralizado del mundo, es mucho más descentralizado que Venezuela. Yo me acuerdo que uno de los problemas que yo tenía en Venezuela cuando trabajaba en Venezuela, yo trabajaba soy ingeniero, trabajaba en una empresa de repuestos automotrices, era que con respecto a trámites legales siempre había que ir a Caracas, todo era Caracas, todo era Caracas. Y eso es un ejemplo de lo malo que es del problema de escala, pues que quizá cuando las cosas se localizan funcionan mejor. Pero, haciendo un poco como de historia, a veces es difícil mantener la localidad porque a veces llegan factores que acaban con todo. Pero el otro día estaba pensando en la historia europea, que antes de Napoleón, muchas partes en Europa funcionaba el concepto de ciudad-estado, sobre todo en Italia, las pequeñitas repúblicas italianas, que si Venecia y tal, y llegó Napoleón y acabó con todo eso. Y era porque estaba escuchando el otro día un periodista español, Díaz Villanueva, hablaba de eso, pues que una de las cosas negativas de la Revolución Francesa, tuvo cosas buenas, era eso, pues que el concepto del Estado-Nación centralizó mucho las cosas, hizo un mundo mucho más peligroso y quitó mucho eso, la piel en juego, el skin in the game, con respecto a los políticos. Y de último, bueno, una recomendación así que me llegó la idea ahorita estaba viendo una serie hace poco, Shogun, que la pasan en Disney. Y esa serie, si la pueden ver, o sea, una de las cosas que yo le decía a una amiga que cuando estábamos discutiendo la serie, que ojalá todos los políticos fueran así, porque en esa serie los políticos o las personas que están en la parte de arriba son los que sufren las peores consecuencias de lo que hacen, pues. mm. Que es una cosa que se pierde mucho por eso. Entonces es difícil como mantener la tensión entre lo local y lo general. Sí, bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención. Hay un libro muy bueno que se llama Team of Teams, equipo de equipos, Team of Teams, en el cual se explica cómo se descentralizó el comando de mando, la línea de comando del ejército americano para poderle hacer frente a Al Qaeda, porque Al Qaeda, esas guerras de guerrilla, tienen una complejidad mucho mayor que lo que tiene un portaaviones. Un portaaviones tiene fuerza,
pero, ¿sabes? Se mueve como se mueve, ¿me entiendes? Mientras que Al Qaeda agarraba con el móvil, se mandaban unos tweets y empezaba a explotar esa historia por todas partes, y entonces es como que es mucha complejidad. Y el ejército americano se veía muy ineficiente para poder asumir ese tipo de enemigo. Entonces ellos tuvieron que picar en pedacitos más pequeños y pequeñas unidades. En lugar de tener una gran infantería o una gran tal, tenían representantes, eran como las unidades, tenían representantes de toda la fuerza, y tú tenías ahí como una micro representación de lo que sería digamos, la cuestión completa, una cuestión medio fractalizada, pero la manera, y lo más interesante del libro, es cómo tú haces para tener una gran organización que está descentralizada, pero que se mantiene coherente en el objetivo y en el propósito. Y ahí lo describen muy bien. Ellos hacían unas reuniones todos los días, unas videollamadas con miles de personas, todo el mundo, para revisar y poner otra vez cuáles son los objetivos, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está buscando, ¿me entiendes? Y alinear todos los comportamientos una y otra vez de forma tal de que luego cada uno por su parte tome decisiones y tener que andar preguntándole a todo el mundo, y que todas esas decisiones estén alineadas, sean coherentes. Entonces lo que hacen es darte la información para que tú seas capaz de tomar tu decisión en función de lo que sabes que es lo que se está buscando. ¿Me entiendes? Y entonces ese tipo de metodologías es lo que está faltando en las empresas, porque la localidad es natural. Tú interactúas con los tuyos y es natural, ahí se crea el rollo, se crea el equipo, pero cómo tú integras todo eso hasta el final, es donde está la clave, y es donde realmente no se presta mucha atención, porque lo que se considera simplemente es la distribución de los departamentos, quién está a cargo de qué, y pocas veces se estudia cómo estos departamentos o cómo estos equipos se están comunicando entre sí y pasándose información. Me parece que es en ese libro, y si no es ese libro, pues lo leí por ahí, que creo que fue Boeing, una de estas empresas de aviones estadounidenses, creo que fue en el que llama El poder escondido de las redes sociales, The Hidden Power of Social Networks, me parece que es ese, en el cual dice que porque los equipos de ingeniería no tenían comunicación entre sí, terminaron utilizando tornillos distintos. Entonces, en lugar de tener un mismo tornillo o tres clases, lo que sea, eficientemente para el avión completo, tenían un inventario con una complejidad increíble por falta de coordinación. Entonces, simplemente es otra vez como que no entender cómo se agregan, es no entender cómo las partes se agregan para formar un sistema, y el tipo de, digamos, de contenedor, el entorno, y lo que se permite y no, lo que no se permite, para que esas distintas partes puedan operar independientemente y autónomamente, pero coherentemente, que es lo que más importa, porque si no, al final la organización se vuelve disfuncional, o como dice Nassim, simplemente frágil. Eso en algún momento va a explotar por alguna parte, y, y es lo que ocurre. Pasamos a Diana. Hola, buenas tardes. Hola, Diana. Leyendo, pues yo soy consultor, en la tabla soy de las que menos expone la piel según Taleb, ¿no? Pero tengo esta inquietudes. Cuando lo leía, pensaba en eso. Yo soy consultora de proyectos sociales y trabajamos con los ODS. Son políticas gigantescas creadas por académicos y políticos a nivel mundial. Esos ODS, por ejemplo, en mi país, cuando llego a un municipio, a un pueblo, ellos deben tomar esas ODS y plantear su programa de gobierno a partir de esos ODS. Así traigan una estrategia para el cambio en su lugar, un cambio local. Pero los formatos y la estructura burocrática debe alinearse con los ODS. Entonces, lo que yo veo en municipios muy pobres es que traen unas ideas interesantes, pero que con esa intención, con esa buena intención, pero se vuelven en actores, en seguir un guión. Entonces me dice, debo trabajar pobreza, debo trabajar salud, educación, y lo debo hacer de esta manera. Y se pierde
se pierde la posibilidad de cambio en lugares muy, muy pobres, con muchas carencias, con muchas necesidades, y seguimos en pobreza y no pasa nada. O sea, llegamos, vemos el gobierno que roba, que hace una cantidad de cosas, algunos con buenas iniciativas, y seguimos en la misma dinámica, y se supone que en el 2030 vamos a medir cómo nos fue. Y pues realmente la cosa no va bien, y por lo que yo escucho, le vamos a echar la culpa a la pandemia, a la polarización, a Trump, a estos fenómenos de polarización, pero no a lo verdad. Nadie se está preguntando si esos ODS de verdad funcionan, si tienen una fuerza local, si de verdad tienen algún cambio. Entonces me estaba pensando en eso de la escala, y ya cuando lo pienso en la escala digo, bueno, me voy a un municipio, que un pueblo en mi país se llama municipio. En mi municipio hay varios actores, entonces están los guerrilleros, los paramilitares, los de la droga, que todos venden droga, todos matan, todos. O sea, los cambios no son tan sencillos porque es altamente complejo. Entonces yo digo, bueno, cogemos esos ODS, digamos que lo ponemos a escala. ¿Cuál es el costo para hacer los cambios en una escala tan pequeña con una complejidad, al menos en el espectro de violencia tan alto? Acá si tú dices, nada más que tú digas, tengo una orientación sexual en ciertos lugares de mi país todavía, aunque como país tenemos una postura diferente, pero hay lugares en que te matan, en que te torturan. Por ejemplo, en un proyecto que me decían, ¿por qué no le da agencia a los adolescentes para que exijan sus derechos sexuales? Yo les dije, toca poco a poco, porque si salen a exigirlos abiertamente, los van a matar en ciertos lugares de este país. Entonces me preguntaba eso de la escala, tengo esa inquietud de estas políticas tan globales que no se traducen en lo local, que no tenemos herramientas para que dialoguen y que tenemos recursos sumamente limitados para el ensayo y el error. No podemos, no siempre están, entiendo la clave de esto, pero pues acá estamos hablando de hambre, de muerte, de enfermedad, de poblaciones cada vez más fracturadas y más dolidas por acá en este país por el fenómeno de la violencia y del narcotráfico, por ejemplo. Gracias. Diana, muchísimas gracias por tu intervención, porque además diste en el clavo. O sea, pusiste el ejemplo tal cual de lo que se está hablando, que son estos ODS, los podemos entender como regulaciones también, ¿no? Son parte de las metas que se quieren y el tipo de regulaciones o digamos los requerimientos que deben cumplir las distintas localidades, ¿no? Para estar alineados a ese plan que además viene de las Naciones Unidas y viene de unas realidades que son muy distintas a las realidades de Colombia. Entonces, hay dos cosas que se me vienen a la mente. Una es qué es lo que realmente importa en este momento para poder avanzar. Todos queremos llegar al ODS, pero hay impedimentos, que hay obstáculos y no se están necesariamente atendiendo, según lo que estoy escuchando, porque se le está dando la prioridad entonces a este otro, digamos, marco, que simplemente no calza con la realidad en este momento. Entonces, a mí me recuerda mucho a la pirámide de Maslow. O sea, tú no puedes pensar en ciertas cosas si tú no cumples otras necesidades más básicas que subyacen. ¿Sabes? La pirámide de Maslow dice, tú no puedes pensar en conexiones sociales si tú no tienes comida, si tú no tienes vivienda. O sea, tú primero tienes que tener ciertas seguridades, ciertas necesidades cumplidas para después ir a necesidades de, digamos, más sofisticadas o de mayor orden, siendo la última la realización del ser humano, la autorrealización del ser humano, ¿no? O sea, tú tienes que tener necesidades financieras cubiertas, necesidades sociales cubiertas, necesidades fisiológicas cubiertas. Entonces, me parece que no se está navegando bien la pirámide de necesidades y se está queriendo hacer una mímica de lo que se está ocurriendo en países industrializados, obviando la realidad local y el contexto. Y eso lamentablemente va a dar en lo que tú estás describiendo. Se va a gastar un dineral y no se van a producir los resultados que se estaban esperando
porque no se está invirtiendo ese dinero en lo que realmente es efectivo en este momento y lo que realmente se necesita en este momento. ¿Sí? Juan. Gracias, Diana. Estaba bloqueado. Ahí bajé la mano. Pensé un par de cosas en relación a la lectura y a la introducción que diste. En particular tiene que ver con... hay como distintos mecanismos de alineación. O sea, como habías dicho, todas las redes vivas tienen alguna forma de mecanismo de alineación para que todas sus partes tengan algo así como skin in the game. Y que los seres humanos tenemos algunos mecanismos de alineación que vienen cableados, o sea que los evolucionamos, y hay otros mecanismos de alineación que no vienen cableados, que me parece que ahí recae esencialmente donde hay falta de skin in the game, que en general tiene que ver con autoridades centrales. Taleb menciona el Golden Rule, por ejemplo, como esta cosa de reciprocidad, de yo hago algo por alguien y esa otra persona eventualmente hace algo por mí, y bueno, si no lo cumple en la reciprocidad yo lo penalizo, que es algo que se trató bastante en psicología conductual. Están los textos de Axelrod y Hamilton, que dicen, por ejemplo, que las emociones del enfado y la gratitud implementan la reciprocidad y eso genera alineación de incentivos porque promueve la colaboración. El tema es que no permite, no es tan escalable, porque cuando el grupo es muy grande y yo no me tiendo a cruzar de nuevo con la misma persona, ya deja de alinear los incentivos, la reciprocidad, y emergieron con la civilización otros mecanismos que alinean los incentivos, como por ejemplo tener una autoridad central que reparte los beneficios de la colaboración del grupo. Entonces el grupo se junta, colabora, eso genera un excedente, y hay una autoridad central, un líder, que le da a los que aportaron y eventualmente le da menos a los que aportaron menos, etc. Ahora hay un punto ahí que lo podríamos llamar, no sé, conformidad o capacidad de ganancia, que es que como el grupo está colaborando, la propia colaboración genera un excedente, entonces el líder, al repartir los beneficios, puede pagar lo que serían, no sé, salarios competitivos, es decir, darte tanto beneficio como te daría la mejor alternativa. Si la red es muy grande, genera efectos de red y genera mucha colaboración, el excedente que se puede quedar es muy grande, como pasa en una red social, por ejemplo, que Facebook puede tener escándalos como lo de Cambridge Analytica, pero que todos lo seguimos usando porque es la red que ya usa todo el mundo, ya no genera el beneficio de conectarte con todo el mundo, y por los efectos de red tienen mucha conformidad. Entonces este mecanismo, que es el liderazgo, tiene un problema, porque a nivel esencial, de alguna manera, los participantes sí tienen los incentivos alineados, porque los que aportan reciben pago y los que no aportan son despedidos, pero el líder tiene un colchón de excedente de conformidad dado por la colaboración del grupo, que es mejor sumarse al grupo aunque el líder se quede una parte, porque no estar ahí es un poco peor, y eso le da un colchón de conformidad a los jerarcas que los libera un poco de tener el skin in the game. De alguna manera, si la organización tiene fallas muy profundas y quiebra, bueno, eso no lo salva, pero si es una organización que también es muy sustancial para la sociedad toda, como un banco, lo terminamos salvando entre todos. En particular con el tema de la fluctuación de riesgos, perdón, con el tema de la reducción de riesgos, hay, no sé, observaciones, por ejemplo, de Ole Peters o algunos otros economistas que muestran que en los juegos multiplicativos no ergódicos, compartir riesgos es mejor que asumir los riesgos solo. Porque, digo, si la esperanza de ganar es positiva, pero la trayectoria a largo plazo, la probabilidad es que yo tienda a cero, si compartimos los riesgos entre todos, todos terminamos estando mejor. Esa es una red de colaboración que genera efectos de red, pero que tiene un problema de alineación de incentivos, porque es porque yo voy a, digo, yo quiero transferir los riesgos míos a los demás, pero no quiero que los demás me transfieran sus riesgos. Y en general este tipo de mecanismos, esta alineación se termina resolviendo con jerarquías, con una autoridad central, por ejemplo una empresa de seguros o un banco que
coordina los riesgos y justamente se puede quedar con un excedente de esa colaboración. Entonces, eso es un ejemplo concreto, pero bueno, hay otros ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando el ejército es más grande, termina siendo mejor participar en él, y a medida que el ejército se agranda, los jerarcas se pueden alejar porque tienen mayor conformidad y están más lejos de la acción. Entonces, estuve pensando mucho en esto como un mecanismo de alineación que es fundamental, que es el que genera en la sociedad, justamente por este concepto de conformidad, ¿no? De que cuando hay colaboración puede haber un excedente, y el excedente le da un margen al líder o al jerarca, tanto si es estatal como una gran corporación, como un sindicato verticalista o una mafia, para no tener tanto el skin in the game. Entonces, bueno, hay como un problema profundo, que es que teníamos mecanismos de alineación que venían cableados, como la reputación o las emociones, que al empezar a ser sociedades más grandes y al perder la localidad, estos mecanismos que no eran escalables dejaron de funcionar. Inventamos este artificio que es el liderazgo, que es que alguien reparte el bacalao, y que eso, con la colaboración, genera conformidad y se pierde ahí el skin in the game. Entonces, bueno, nada, eso como un problema quizás un poco más fundamental. O no sé si más fundamental, pero subyacente. Muchísimas gracias, Juan. Excelente intervención. Y yo nada más añado una cosita, que es la escala, el tamaño de ese eje, de esa entidad central o de esa aseguradora. O sea, porque estos son variedades, digamos, o figuras que, como tú bien describes, el sistema las pide en algún momento para poder funcionar. Y se trata de, ¿cómo se llama? Es como de ancho de banda cognitivo. O sea, en un momento hace falta meter esta entidad porque es imposible realmente administrarlo de una manera completamente distribuida. Pero la centralidad es buena para generar esa célula, pero deberían haber otras células con esa, ¿me entiendes? Centralidad, con ese liderazgo, en lugar de que sea uno para todos. Y ese es el gran problema, es la escala. El liderazgo y la centralización son buenas en escalas donde el eje central no tenga tanto poder como para, o sea, que su poder no sea tan abusivo, ¿me entiendes? Porque el problema de centralizar mucho es que ocurre el mismo problema del límite cognitivo. El eje central también tiene un límite cognitivo. Y en el momento que centraliza más de lo que realmente puede administrar, empieza a introducir fragilidad en el sistema que se manifiesta de una forma u otra. ¿Querías decir algo más? Sí, en relación a la escala, creo que hay una cuestión con el desarrollo tecnológico, que es que a medida que se desarrolla la tecnología y ese eje central es capaz de coordinar eficientemente más tareas, dividir las tareas mejor, procesar mejor la información, eventualmente la escala de las organizaciones puede crecer. Pero como la conformidad de los líderes depende de que yo te pague tanto como te paga la mejor organización alternativa, llega un momento donde la escala empieza a ser tan grande que las organizaciones alternativas terminan reduciéndose y la conformidad empieza a crecer. Entonces hay como un punto óptimo ahí de desarrollo tecnológico, en el sentido de capacidad de escalar los procesos productivos, que cuando vos tenés una sola jerarquía, ponele, en el extremo, que gobierna toda la humanidad, te puede decir, bueno, yo te pago, viste, 2 pesos, y vos decís, no me gusta. Bueno, la alternativa es irte a producir solo en el medio del campo, porque acá las reglas son estas y no tenés mejor alternativa. Y eso es un problema crítico, porque es emergente, con la fuerza de una planta que rompe el cemento, y hasta no diseñar un mecanismo alternativo a eso, vamos a empezar a tener problemas de desigualdad y de falta de skin in the game cada vez mayores. Claro, y los tenemos ya. Lo que estás describiendo es lo que estamos viviendo, porque son instituciones, es el problema del monocultivo, ¿me entiendes? O sea, si todos utilizamos la semilla de Monsanto, basta con que alguien cometa un error en Monsanto para que todos nos muramos. Así de fácil, para que le dé cáncer a la mitad de la población, como realmente además le está dando. Ahí entonces la solución realmente está claro cuál es la dirección de la solución, que es la distribución, la localidad, y evitar
que sea algo que sea muy grande para too big to fall, ¿cómo es? Too big to fail. Too feo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegar allá? Es una buena pregunta. Nosotros como consumidores lo único que podemos hacer es, y como actores económicos, es generar alternativas y apoyar el mundo en el cual realmente creemos. Porque, y más aún mira el caso de Amazon. O sea, Amazon está acabando con toda la economía como nosotros la recordamos. Es un mundo nuevo. ¿Y quién compite contra Amazon? Incluso para un mismo, y dicen, bueno, es que es buenísimo porque tú puedes vender tus cosas en Amazon. Y es verdad, yo conozco mucha gente que está haciendo negocio en Amazon, pero basta con que tú tengas un producto exitoso en Amazon para que Amazon lo venda con la etiqueta de Amazon. Y tú lo que estás haciendo, en verdad, es darle data a Amazon de qué es lo que vende y lo que no vende, para que luego sean ellos los que lo venden, ¿me entiendes? Entonces, es un sistema que es complicado. Y esto lo entendemos porque estamos hablando, entendemos que el sistema es dinámico, el sistema cambia, el sistema evoluciona, el sistema tiende a ciertas cosas, que es que es la crítica a donde se diseñan este tipo de políticas y este tipo de organizaciones, que esa información no la consideran a la hora de permitir, digamos, este tipo de actores en el mercado. Sí. Reginaldo. Yo quiero agregar, por ejemplo, ahora que mencionas el caso de Amazon, una frase que creo ya se las había mencionado antes de un economista que me gusta mucho que se llama Thomas Sowell, y él dice, there are no solutions, only trade-offs. Entonces, por ejemplo, en este caso en específico que tú mencionas de Amazon, o sea, el bien generalizado por la capacidad de que miles de personas puedan comercializar sus productos teniendo un trabajo logístico fuerte, se debe de tener un trade-off de que, ¿sabes qué? Le estoy dando mi data a ellos, ¿no? Entonces, las soluciones perfectas no sirven y no existe totalmente un sistema totalmente justo, ¿no? Agregando a lo que tú mencionabas. Pero quería mencionar algo de la compañera, se me olvidó el nombre, Diana, creo que era. Diana. Diana. Ahorita hay un caso que a mí me parece muy preocupante, que es el caso de las ONGs o de los grupos multinacionales, organizaciones multinacionales como la Organización Mundial de la Salud, ahorita que vimos con la pandemia, y así pues también sobre el aspecto verde, es de que son personas o burócratas que tienen puestos con mucho poder, que pueden bajar línea de políticas públicas que se tienen que establecer en países, pero ellos, si los políticos no tienen tanto skin in the game, ellos menos. ¿Por qué? Porque no son elegidos por las personas o no son el resultado de un mecanismo democrático de cierta manera, que por lo menos se tengan que preocupar por la popularidad. Yo entiendo que existen muchas personas muy bien intencionadas que forman parte de esas organizaciones que realmente quieren ayudar a las personas, pero no existe un sentido de accountability o responsabilidad sobre las políticas que están tratando de establecer. Un caso muy fuerte, por ejemplo, con la Agenda 2030 que se está viendo sobre la utilización de energías limpias. Lo único que vas a hacer, vas a aumentar la desigualdad que va a haber entre las personas que van a tener la capacidad de poder pagar por la energía y las personas que no, porque se va a encarecer mucho por las nuevas fuentes de energía que se están buscando, ¿no? Y agregando sobre el tema de la localidad, ahí lo menciona Taleb y me parece muy interesante de que existen las estadísticas, pero son más importantes las dinámicas que hay entre los números que nosotros estamos viendo dentro de las estadísticas. Y eso solamente lo puedes vivir en carne propia cuando tú te metes al municipio donde estás trabajando con las personas con nombre y apellido y con los problemáticas precisas de esa localidad y cómo resolverlas. Y es muy diferente de tener un ente central tratando de establecer una política pública a las personas dentro de la comunidad que realmente saben los problemas que están viviendo y cómo priorizar una cosa sobre la otra, ¿no? Y ahí va mucho a lo que tú mencionabas sobre la pirámide de Maslow, la priorización de necesidades que están teniendo las personas. Sí, cierto, por ejemplo, se mencionó de que sabes que hay un problema de violencia por cuestiones identitarias, pero sabes que tengo el 70% de la población en pobreza extrema. Entonces, es ahí donde las personas pueden priorizar qué problemas afrontar primero
Y eso se ha estudiado mucho en el caso de las transferencias sociales. Antes las transferencias sociales eran condicionadas. Si estás estudiando, si fuiste a la visita al doctor, si no te estás drogando, te vamos a dar cierta cantidad de dinero de ayuda del gobierno. Y están las transferencias no condicionadas. Es de que sabes que independientemente de lo que vayas a hacer con el dinero, te lo vamos a dar. Y dentro de esos dos sistemas, aunque tú quieras controlar, no funcionó más en el que no controlas, porque las personas realmente son las que están más conscientes de cuáles son las necesidades que tienen a su escala, más allá de las decisiones políticas y las prioridades que le quieran dar las instituciones centrales, ¿no? Y hasta aquí mi intervención. Excelente, Reginaldo. Yo voy a comentar rapidito y después Alex y Lucas para ir cerrando que ya vamos llegando a la hora. Hay una variable en todo esto de seguir las normativas de las Naciones Unidas o seguir las normativas europeas que hay que entender para entender qué está pasando y es el acceso a financiación. ¿Me entiendes? Porque cuando condicionan la financiación y los préstamos a la Agenda 2020, entonces deja de ser, hay que parecer que estamos haciendo las cosas como tienen que estar para poder recibir luego ese dinero. Es lo que le pasaba mucho a España con las normativas europeas. Normativas europeas, ¿por qué la obsesión? Porque es de esa manera que recibimos el crédito. Lo mismo pasa con empresas de las consultorías, o sea, consultorías como McKinsey y estas firmas gigantescas, muchas veces las empresas invierten en estos estudios no para saber qué es lo mejor, sino para avalar su estrategia de forma tal de que puedan ir a un banco y decir, yo estoy sellado por McKinsey y puedan recibir el préstamo. Entonces, muchas veces este tipo de consultoría, los departamentos legales son mucho más grandes que las unidades de investigación realmente, porque ellos lo que están haciendo ahí es simplemente avalando y dando un sello para permitir que fluya el dinero. Y es el verdadero error. Y el incentivo es político. Ya ves que mencionaba Diana que sabes que no estaba funcionando el modelo que queremos implementar. La culpa es de la polarización política, del crecimiento de la extrema derecha, van a decir, y van a generar, ¿cómo se dice? Unos chivos expiatorios para seguir avanzando su agenda política. No, Diana, de verdad, muchas gracias porque nos diste el ejemplo perfecto. Fíjate que es de nuevo, se van a variables que son extremadamente de alta escala, abstractas, que nadie sabe ni cómo tocar ni en dónde ver, para entonces responsabilizar lo que no se hizo en un municipio en el Arauca. ¿Qué tiene que ver con Trump? ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y es la falacia en la que vivimos, hermano. Lo bueno de este grupo y lo bueno de estos libros es que nos quitamos el velo y vemos la realidad como es, porque si no la vemos como es, mucho menos vamos a poder entonces tomar acciones y decisiones para enfrentarla. Voy a continuar la palabra para ir cerrando, Alex. Yo quería agregar a lo que decía Juan y a lo que decían Alfredo sobre la escala y la centralización. Este, también lo que pensé es que las redes más grandes van a generar más señales, que van a generar más ruido y van a hacer que la información relevante va a ser menos clara en lo que llega de un lado al otro de la red. Entonces, en el caso de la guerra, por ejemplo, un líder de escuadrón va a tener más skin in the game que el secretario de defensa, digamos, a pesar de que ambos son casos de centralización, uno va a tener mensajes más directos de sus subalternos que el otro y va a generar más, digamos, más consecuencias podría con su equipo, en un caso que en el otro. Entonces sería importante encontrar formas de mejorar la transmisión de información en sistemas que a veces no nos queda de otra, que sean más, que tengan más escala. El acceso a la información y la transparencia de la información y revelar cuáles son las intenciones y todo eso es lo que es necesario es parte de lo que él dice, las decisiones, uno puede ser que uno tenga certidumbre y el otro tenga incertidumbre, por ejemplo, porque ahí ya existe una asimetría. Y en verdad las soluciones son fáciles, es como tú dices, es ser transparente, mejorar el flujo de información y alinear y revelar cuál es el objetivo de cada uno y buscar la forma de operar en conjunto. Lucas. Dos comentarios cortitos, uno con lo que decía Diana. Me parece que somos expertos en tratar los síntomas y muy malos para tratar las causas, o sea, para tratar la enfermedad de fondo.
tratamos muy bien lo visible y nos quedamos tranquilos, porque la verdad que Naciones Unidas, cuando le mandan el resultado de que cumplieron con el presupuesto y aplicaron la política cumplió el objetivo, se realizó, ya se quedan tranquilos. Que es el objetivo que tienen desde allá arriba, o sea, recontracentralizado, desconectado de las realidades propias que tiene el territorio, o sea, está completamente desconectado de las problemáticas. Y encima los obliga a los territorios a adaptar sus necesidades. Es un sistema bastante perverso, porque no les queda otro que adaptarse para cumplir esos objetivos, que no tienen nada que ver con la enfermedad o el problema serio que tienen ellos en el territorio. Así que recontra interesante el ejemplo para tratar. Y otra cosa vinculada a lo que decía Juan, que me parece que siempre nos alejamos de los puntos óptimos, que nos vamos para los extremos. Siempre tenemos o muy centralizado o muy descentralizado, o mucha competencia o mucha colaboración. Y rompemos las escalas, porque el tamaño genera esos superpoderes que le damos a grandes empresas, a grandes líderes, y eso debilita el sistema, porque cuando son tan grandes y tienen tanto poder, ahí se conecta con el texto de Taleb de las asimetrías. O sea, les entregamos un poder enorme que después sus errores no tienen costo y sus errores después perjudican al sistema. Entonces, me parece que retomar el concepto de puntos óptimos y de criticalidad, o sea, de no pasarse, encontrar ese punto es central, porque tenemos una tendencia en el pensamiento blanco-negro, binario, de o somos fanáticos del altruismo o somos fanáticos de la competencia, o somos fanáticos del Estado o somos fanáticos del mercado, pero no logramos esos puntos óptimos de dosis. Taleb habla mucho de la importancia de las dosis, de esas dosis de Estado que necesitamos y dosis de mercado, dosis de centralizar y dosis de descentralizar, dosis de competencia y dosis de colaboración, pero es como que tendemos a irnos a los extremos. Muchas gracias, Lucas. Bueno, y aprovecho para agradecer a Lucas, que ha sido además fundamental para la organización de este club de lectura. Públicamente, muchas gracias, porque de verdad que sin Lucas no hubiese sido posible esta llamada. Y la cuestión está, Lucas, con lo que tú estás diciendo, y con esto ya vamos cerrando, que ya esto resuena mucho con qué es lo que realmente se está buscando. ¿Me entiendes? ¿Se está buscando realmente solucionar el problema o imponer la forma en la que yo creo que se debería solucionar el problema sin que necesariamente se resuelva? ¿Me entiendes? Entonces es como un jefe jefe o es empleado. Hijo, eres los dos. Tú eres empleado, o sea, un jefe también es un empleado de una empresa. Entonces, ¿pero qué pasa? Que el jefe muchas veces, bueno, yo le paso todo esto a los empleados y que ellos se encarguen de todo, y es el problema de la agencia, ¿no? Yo se lo dejo a ellos y ellos se ocupan. No, hijo, tú te tienes que involucrar. Eso es tu empresa también. ¿Me entiendes? Tú eres otra componente del equipo, una parte además importantísima, porque eres la autoridad, eres el poder y la capacidad de tomar las decisiones que son necesarias para avanzar realmente y no simplemente lanzárselo a los demás, lavarte las manos y cuando, sabes, las cosas no van bien, culpársela a Donaldo Trumpo, que, ¿sabes? ¿Ibas a decir algo? No, es la complementariedad, o sea, totalmente. Puede ser que necesite centralidad, que plantee unos objetivos, pero después hay que conectarla, complementarlos al territorio con los objetivos del territorio. No puede ser ni una cosa ni la otra, pero totalmente. Y es muy fácil siempre echarle la culpa a otros. Es nuestra especialidad. Echarle la culpa a otros es lo que mejor hacemos, me parece. Particularmente, totalmente y particularmente cuando atacamos síntomas y no causas de problemas. Porque cuando atacamos los síntomas de los problemas, las soluciones funcionan por un tiempo limitado, pero porque no hemos atacado la causa, eso va a renacer o va a resurgir de una u otra forma. Y como no entendemos que no fuimos a la causa, sino al síntoma, ¿me entiendes? Nunca vamos a asumir, además que siempre que te pelees con alguien, sepa que la otra parte va a contar su lado, nunca va a contar la historia completa. Sí, pero además los síntomas, o sea, los incentivos, están mucho más alineados a tratar los síntomas, porque es lo visible. Es como se quedan tranquilos los políticos. Ah, no, yo muestro qué hago. Es
es un incentivo perverso porque no va a la causa de los problemas, que es mucho más difícil verla, pues son multicausales en los sistemas complejos. Entonces, es más fácil, vamos a los síntomas. Algo que ejemplifica mucho lo que dice Lucas es cuando cambian las metodologías para la medición de pobreza. En México yo creo que en los últimos 10, 15 años las han cambiado 3 veces la metodología de medición de pobreza y sorprendentemente cada vez que cambia la metodología se reduce el número de pobres. Venezuela hicieron eso también. Y entonces quieren curar la fiebre cambiándole los números al termómetro. Y esto mismo funciona con el control de precios, funciona con muchas áreas que se observa que es que es el método de medición sobre el desempeño político, es donde se observa más ese tipo de cosas. Y lo podemos observar también con la prohibición de palabras o el cambio de términos para no ofender personas. Y en realidad no estamos... Uno de los casos más interesantes que me parece en Estados Unidos es que ahora homelessness o sin techo o vagabundo ya no es una palabra políticamente correcta. Y piensan que eso va a solucionar el problema cuando realmente los problemas son cosméticos. La solución que están dando es cosmético. O sea, simplemente quieren, con lo políticamente correcto, con el cambio de metodologías, cambiar la percepción que se tiene del problema, pero no solucionar el problema de fondo, ¿no? Y de Yo fondo, quería hacer un comentario cortito que me parece que por ahí ilustra un poco esto, dígame, Manuel. que hablaban del cómo, y un gusto verlos otra vez. Un placer estar acá de nuevo con ustedes, Bienvenido. la Lucas. Yo cuando hablaban de todo esto, pensaba, por ahí un poco retomando con la apertura que hiciste, Alfredo, hablar de los tejidos y hablar de los sistemas vivos, que creo que son el sistema más perfecto. A mí me parece sumamente interesante que el sistema nervioso central, que en este caso es el gran sistema, digamos, que centraliza la información y las respuestas, se alimenta de los órganos sensitivos, que si uno quiere son los que están más en contacto con la realidad. Y si uno los pone en una jerarquía, son los sistemas más bajos, digamos, en esa jerarquía. Esto que estos órganos más bajos en esta jerarquía identifican, o sea, sensan, se eleva en la jerarquía y después ese sistema central integra todas esas señales que vienen de diversas fuentes y emite una respuesta. Entonces hay una bidireccionalidad en la jerarquía. Es primero de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo. Si uno ejecuta solamente una respuesta aislándose del entorno, esa respuesta no tiene ningún tipo de sentido, que es un poco lo que estamos hablando. Y al revés, digamos, si los órganos sensitivos totalmente aislados, digamos, sin poder integrar una respuesta con otros sentidos, por ejemplo, cuando uno pierde uno o más sentidos, esa respuesta va a ser ineficiente, digamos, porque le va a faltar información. Entonces creo que el sistema más robusto, no es la palabra correcta, sino antifrágil, digamos, es este sistema que tiene una jerarquía bidireccional. Entonces es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y creo que en ese sentido, en términos políticos, si se quiere, hay algo que me parece fundamental que tiene que ver con la democratización de la democracia. Esto que hablaban hoy de la localidad, me parece que tiene poco sentido, digamos, que uno elija a sus representantes sin conocerlo, y tiene mucho más sentido que uno elija a sus representantes cuando los conoce y se los encuentra. Entonces, yo creo que habría que ir hacia un sistema de democracia que sea democrática realmente, digamos, a democratizar la democracia. Eso era nada más. Para agregar lo que dice Emanuel, la terminología biológica es el sistema nervioso central es aferente y los sentidos y los órganos periféricos es eferente. Y de hecho lo pensé y es muy buen punto lo que menciona. Y lo importante, yo comento, y con esto ya cerramos, es entender los roles que tienen, los sentidos, los roles que tiene la componente central y no confundirlos, ¿me entiendes? O sea, la información debe fluir en ambos sentidos. Al final, pensando en una organización,
las decisiones grandes se van a tomar en el centro de la organización. Ahora, la información relevante viene de los que están en la periferia, los que están en el borde, que son los que están realmente interactuando con el sistema. Y eso se ve clarísimo en los equipos de vendedores. Las estrategias de vendedores se tienen que hacer con los vendedores que son los que están en la calle, ¿me entiendes? Y no simplemente, mira, yo me agarré un libro de Harvard, que es lo que sucede en muchos casos, dice que la mejor estrategia es esta y algo que no tiene nada que ver con la realidad local y te pierdes de recibir la información de la persona que está realmente yendo a cada uno de los lugares tratando de venderlo y ver qué es lo que está respondiendo las personas. Entonces, de nuevo, es como traer el mapa mental a la realidad y mientras más cercano a la realidad estemos operando, siempre mejor nos va a ir porque la distancia entre cómo creemos que es la realidad y la realidad es donde está la fantasía y en la fantasía es donde las cosas explotan. Bueno, muchachos, 1 hora y media, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a Lucas por su invaluable colaboración para hacer este club de lectura una realidad. Vamos a vernos durante 6 lunes en esta oportunidad. Ahí está el calendario en el mailing list y bueno, espero que se suscriban a la lista de correos, a las cuentas de redes sociales y bueno, nos vamos viendo durante este tiempo. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, saludos a todos. Saludos. No, no es lunes, miércoles. Miércoles. Hasta Todos luego. los miércoles, sí. ¿Dije lunes? Miércoles. Me equivoqué, es miércoles. Venga.